¿Recuerdan en qué delito nos quedamos la clase pasada? No recuerdo. ¿No? Según yo, terminamos de ver violencia familiar. No sé si estoy en lo cierto. Creo que sí. Sí, ¿verdad? Ahí nos quedamos en violencia familiar. Por si acaso, vamos a dar un repaso rápido. Bueno, violencia familiar ocurre en el entorno doméstico cuando un integrante de la familia incurre en un maltrato físico. Ya lo habíamos platicado. Platicamos que puede tener una pena. uh, uh, Aquí no viene la pena. Bueno. Comete el delito de violencia familiar quien lleva a cabo actos o conductas de dominio, control, agresión física, psicológica, patrimonial, económica o sexual a alguna persona con la que se encuentre o haya estado unida por un vínculo matrimonial, de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil, concubinato, cohabitación o una relación de pareja dentro o fuera del domicilio familiar. Recordábamos y platicábamos la clase pasada que no importa si se casaron y se separaron, el hecho de que sigan casados, pues bueno, implica que todavía puede haber esta cuestión de violencia familiar. Quedamos que no solo puede ser violencia física, sino también psicológica, económica. Y bueno, hablábamos de que en este caso el sujeto pasivo siempre iba a ser uno de los dos cónyuges, un miembro de la familia y que el activo, pues bueno, tiene que ser otro de los miembros de carácter de los que ya establecimos. Ya hablamos de los objetos, que el objeto jurídico, pues es la vida y o integridad corporal, y el objeto material, pues es el sujeto pasivo. Esta parte, pues creo que queda clara. Hablábamos de que hay un dolo. Aquí no es por culpabilidad, tiene que haber esa intención de tener sometida a la pareja, de tenerla en sumisión. Consistentes, aquí está la pena. En el caso de que nos ocupa, se impondrá una pena de 6 meses a 4 años de prisión y perderá el derecho a pensión alimenticia. Aquí hay una cuestión igual que se relaciona con el derecho civil. Vamos a ver que continuamente hay ramas del derecho que se relacionan con otras ramas. En este caso, Eh, bueno, también estábamos hablando de civil hace un rato y hablamos de la familia y les platicaba y les decía que íbamos a andar más en la filiación. La filiación es ese vínculo que existe entre padre e hijo, ya sea por cuestiones biológicas, como es cuando nace el hijo por una cuestión natural, y otra también cuando lo adoptan, aún así se crea una filiación. Hay un sentido de pertenencia, ¿no? A un núcleo familiar. En ese sentido, si llega a haber violencia familiar, la persona que genera la violencia familiar puede perder lo que es, espérenme, que luego se me olvidan las palabras, eh, esta característica de ser como el padre y de tomar decisiones por él. Ay, se me fue la palabra, espérenme tantito, se llama, la otra que es diferente de la custodia, la patria potestad. En ese sentido, los cónyuges ambos, por ser tutores legales de este menor, tienen patria potestad. En el momento en que se separan, la patria potestad la siguen teniendo porque hay esa afiliación. ¿Qué pasa si esta persona genera violencia familiar en contra de, digamos, uno de sus menores hijos? Pues bueno, puede perder la patria potestad. Sin embargo, el hecho de haber perdido la patria potestad no quiere decir que ya no va a tener que seguir
proporcionando los alimentos en cuestión de civil. Aún así, tiene que cumplir con sus obligaciones alimentarias. Entonces, no importa si hay violencia familiar, puede perder la patria potestad, sin embargo, no se va a dejar de hacer cargo del menor. Simplemente pierde sus derechos para poderse hacer cargo de él o tomar ciertas decisiones. ¿Cómo qué decisiones nos referimos? Pues por ejemplo, cuando alguien quiere salir del país, pues requiere la autorización de ambos cónyuges que tengan patria potestad sobre el menor. Entonces, este delito de violencia familiar, pues se relaciona en ese sentido con el derecho civil. Y entonces vamos ahora a lo que es el robo. El concepto doctrinal nos dice que consiste en apoderarse de algo que pertenezca a otra persona utilizando la violencia, la intimidación o la fuerza. El concepto legal, nos dice el artículo 367 del Código Penal, comete el delito de robo, el que se apodera de una ajena, mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona que pueda disponer de ella con arreglo a la ley. Y es interesante esta definición por varias razones. La primera, dice que se apodera de una cosa ajena mueble. Ya la legislación es más específica porque el concepto doctrinal no nos asevera que tiene que ser un objeto mueble. Entonces, ¿me puedo robar una casa, Lick? Pues no, técnicamente no puedes porque no es un objeto mueble. Y el robo, el tipo penal, especifica que sea una cosa ajena mueble. Ahora dice, sin consentimiento de la persona que puede disponer de ella con arreglo en la ley. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a retomar también un poquito de civil. Recordemos que existen distintos tipos de objetos. ¿Ustedes saben cuáles son los bienes monstrencos? Sin googlear. La idea es que me digan si ustedes saben qué es. No, la primera vez que escuché esa palabra. ¿Así? Muy bien. Los bienes monstrencos son aquellos bienes que son susceptibles de apropiación porque se desconoce un dueño cierto. Entonces, ¿cuáles son los bienes susceptibles de apropiación? Pues cualquiera que no tenga un dueño. ¿Qué pasaba antes? Es muy chistoso, ¿no? Pues antes la gente dejaba, pues no sé, la bicicleta ahí estacionada tantito y iban a algún lado y pues no había tanta delincuencia como ahora y oh sorpresa, pero sí se la robaron. Ese no era un bien monstrenco, ¿por qué? Porque tenía un dueño. La persona puede decir, no, pues vi ahí la bicicleta y no tenía dueño y me la llevé, no es cierto, si había un dueño, ¿no? Y había quien pueda denunciar y etcétera. Pero también hay bienes como luego esos coches que están ahí arrumbados por años, años y años, o casas abandonadas que tienen años y pues a lo mejor tenían parado el coche afuera y pues ya nadie regresó. Ese es un bien monstrenco susceptible de apropiación. ¿Por qué? Porque ya tiene muchos años, ya lo hemos visto ahí, sabemos que no tiene dueño, nadie lo mueve. Pues entonces quizás pueda yo apropiármelo. ¿Cómo? Bueno, sabemos que existe la prescripción. Y en ese sentido existe la prescripción adquisitiva positiva. ¿Qué es esto? Bueno, son los derechos que se generan por el paso del tiempo. Yo, si ese coche que no tiene dueño, lo tomo, lo tengo un tiempo en calidad de dueño, de manera pública, pacífica, pues bueno, en su momento puedo acreditar que no hay nadie más con mejor derecho y apropiármelo yo. Entonces, esos son los bienes monostrencos. Sin embargo, aquí hablamos de cuando obtenemos un bien que tiene un dueño conocido, o por lo menos tenemos la sospecha de que tiene un dueño, y no nos podemos apropiar de él, porque entonces estaríamos ante el delito de robo, el tipo penal de robo. Licenciado, Sí. una pregunta. Y adelante. Bueno, disculpe, a lo mejor no, bueno, es un poquito ajeno, pero
va con el ejemplo que puso usted. Eh, si una persona tiene un taller mecánico y un cliente le deja una unidad, un automóvil, y pasa muchos, muchos años, no sé, 15 años, y nunca regresó por él, él puede apropiarse de ese automóvil por un, cosa como si fuera un bien monstrenco. Aquí la cuestión sería si firmaron algún documento, pues normalmente hay alguna orden de recepción, etcétera, ¿no? El deber ser es que no. ¿Por qué? Porque él lo recibió para un trabajo. Y en ese sentido también existen las leyes de protección al consumidor, recordemos. Pero, pues también si ya nunca regresan, pues quizás la otra persona también, por el hecho de tenerlo guardado durante tanto tiempo, pues se hace acreedor quizás a una pensión. Y si pasan suficiente tiempo, pues quizás sí se lo pudiera apropiar, pero no porque sea un bien monstrenco. Ah, ok, sino porque ya se quedó ahí. ¿Y, Así y es. cómo? Ahí vamos a lo que decíamos, la prescripción, ¿no? ¿Qué pasa cuando alguien tiene un bien por demasiado tiempo? Bueno, pues hace ciertos derechos y obligaciones para ese bien. Pero, ¿y cómo se lo puede quedar si no tiene papeles? Precisamente con esta cuestión que les decía de la prescripción adquisitiva positiva, esa es la figura legal. Mucha gente lo conoce como la factura judicial, pero realmente es una jurisdicción voluntaria en la cual ejercemos prescripción adquisitiva positiva por tener posesión de un bien durante cierto tiempo. En este caso me parece que dependiendo del tipo de objeto, pueden ser de 3 a 10 años, dependiendo igual si es de buena fe o mala fe. Entonces, si yo lo poseo por 3 años, lo demuestro y no hay nadie más que me lo pelee, pues me otorgan la propiedad. Un juez, Ok, gracias. por nada. Lo mismo pasa con los teléfonos, ¿no? A veces nos los encontramos en la calle y pues ya, matanga, lo caído, caído, decían. Pero, pues bueno, también creo que hay una responsabilidad por parte de nosotros, principios, valores. Entonces, si yo sé que no es mío y me llaman para recuperarlo, pues creo que no estaría de más ayudarle a esa persona a recuperarlo. Creo que todos quisiéramos que nos ayudaran si nosotros lo perdiéramos. Pero eso ya es de cada quien. Vamos a ver los elementos en este delito. Son sujeto y objetos. El objeto material es la cosa ajena, mueble, y el objeto jurídico es el patrimonio. Va de nuevo, el objeto dentro de los elementos de este delito, el objeto jurídico es el patrimonio y el objeto material es la cosa ajena susceptible de robo. En los sujetos, el activo es la persona física en un momento dado, en aquella que roba, que obtiene el objeto, y pasivo puede ser cualquier persona física o moral, la que es robada. Se trata de un delito, se trata de un delito que es hecho por acción. Aquí tiene que haber la voluntad, sin embargo, hay una cuestión de salud mental que es la cleptomanía, que quizás sería una atenuante, sin embargo, recordemos que esto no nos exenta del delito, es de acción. Por el número de actos es unisubsistente o plurisubsistente, va a depender mucho el tipo de robo. Existen varios tipos de robo, desde, pues, robo, digamos, cuando roban poquito, que le llaman robo hormiga. En ese sentido, pues difícilmente se detecta y es plurisubsistente y existe el unisubsistente cuando llegan y no sé, al Oxxo llega una persona y roba. En este sentido, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Cuál sería la diferencia entre un robo y un asalto? Bueno, el robo sería apropiarse de una cosa ajena ¿Mm? y puede ser con uso de violencia o sin uso de violencia, y el asalto se supone que sí es con uso de violencia y amenaza o amenaza. Así es como la diferencia. El robo no implica que yo te ponga un arma, que yo te amedrente. El robo puede ser simplemente que yo entre a una casa, tome objetos y me los lleve.
No necesariamente tiene que haber violencia. En el asalto sí tiene que haber por lo menos un arma, ya sea blanca o de fuego, y tienen que participar por lo menos dos personas. En el robo no, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Solo quería ponerles en perspectiva esta parte. Por el daño, pues es de lesión, y por el resultado es un resultado material, y por su duración es instantáneo o continuado. Aquí lo que decíamos, puede estar robando continuamente. Por el número de, de sujetos puede ser, es monosubjetivo porque si no, entonces ya dijimos, se convierte en asalto. Por su ordenación metodológica es fundamental o básico. Por su autonomía es autónomo e independiente. Y por su composición es anormal. Apoderamiento, violencia o engaños y que se dé eh, por una vez. Puede ser un objeto material, un presupuesto básico, cosas muebles y debe de existir una necesidad. ¿Saben lo que es el robo de famélico? ¿Un robo de famélico? Sí, es el robo por, bueno, por necesidad. Así es. En este caso, estar famélico es estar hambriento, estar en cuestiones paupérrimas de mucha necesidad. Y en este caso es una atenuante, el hecho de robar un objeto por esa necesidad. En ese sentido, pues hay personas que viven en la calle que quizás por la situación, el día de hoy apenas se quedó en la calle o lleva es su segundo día en la calle, ya no tiene dinero, no tiene alimentos, no tiene a quién recurrir. Una persona que a lo mejor venía de otro país y pasó una situación de robo muy grave, entonces pues se ve la necesidad de obtener algo para comer. Y lo más cercano que ve es un Oxxo, una tienda, una frutería, un mercadito, y pues se mete y roba cosas para comer, ¿no? O sea, no robó uno para hacerse rico, no se robó 1.000 millones, no defraudó a nadie. Simple- Simplemente tomó algo de comida y se la llevó. O más grave aún, ¿no? Luego hemos escuchado historias de personas que las agarraron en la farmacia y sale en la noticia que se robó. No, pues un medicamento muy caro. ¿Y para qué el medicamento? No, pues para, no sé, para niños, ¿no? Y entonces resulta que el medicamento se lo robó para su hijo. No se quería hacer rico, no iba a vender el medicamento, no se iba a drogar. Quería un medicamento para su hijo, pero no le alcanzaba el dinero. Entonces lo que hizo fue pedirlo en el mostrador, tomarlo y llevárselo. Es un robo de famélico, es un robo por necesidad. Y en esos casos es una atenuante. Si bien no está bien robar, no se exenta, se tiene un atenuante. ¿Por qué? Porque lo hizo en un estado de necesidad. Diferente de las señoras que se meten a Horrera y luego la sacan ahí en los videos y de aquí de los chicharrones se sacan como 50 pantuflas y les revisan abajo de la panza y traen tres playeras y se pusieron cuatro pares de calzones y es diferente, ¿no? Entonces esa es la diferencia con el robo de famélico. Hay un atenuante. Ahora, en este caso, hace muchos años un profesor nos planteaba esta situación. ¿Qué pasa si yo me meto a la horrera, hago mis compras, pero pues hubo un objeto que no pagué, que lo traía en la bolsa, no me acordé que lo traía en la bolsa y no lo pago? ¿Existe un robo o no existe un robo y en qué momento ya es robo? No existe, bueno, no existe intención de apropiarse de algo ajeno y se convierte en robo al momento en que te das cuenta y no lo devuelves o no lo pagues Ajá. y no lo pagas. Entonces, ¿hay robo o no hay robo? Al momento que te das cuenta y no lo devuelves y lo pagas, ya es un robo. Así es, Pero si no te diste cuenta, digo, no hay la intención de apropiarte o robarte el artículo. así es. Esa sería como la diferencia. Y entonces, ¿qué pasa si yo entro, tomo el objeto, salgo, no lo pagué y de repente me alcanza uno de los sujetos y me regresa? Ya estoy en presencia de un robo, ¿no? No exactamente, bueno, sí, pero Técnicamente sí, pero ¿qué creen?
Pues aquí hay una cuestión también donde entra el derecho civil. Hay un artículo, dependiendo, insisto, la legislación de cada quien en su estado. Mi estado es el 2291, algo por el estilo, que dice que una compraventa es perfecta en el momento en que se pacta el objeto y el precio. Y entonces yo puedo alegar, digo, solo una vez vi que sucedió y esta fue la defensa que usaron y me pareció buena. La persona pues no tenía la intención de llevarse algo, sin embargo, pues sí lo traía consigo al momento de salir y él alegó que pues no era su intención robarlo y que en todo caso no había salido todavía del lugar, que al percatarse pues simplemente lo único que iba a hacer es pagarlo y retirarse con el objeto. Y ya, no pasó más. Pero insisto, es diferente de cuando te sorprenden y estás en los videos metiéndote varias cosas y de repente te sacan en la caja y te sacan el montón de pantuflas, de cosas, pues obviamente que tu intención era robar, ¿no? Formas de ejecución por medio de la violencia, resultado típico, apoderamiento de bienes muebles. También puede ser mediante el engaño, pero ahí ya entraría más hacia el fraude. Ahorita les voy a poner unos ejemplos. Culpabilidad, está el dolo, lo que decíamos y por eso les hice la pregunta. Tiene que haber un dolo, tiene que haber una intención de llevarse las cosas. Si no la tiene, también es difícil acreditar que no la tenía o que sí la tenía, pero ese es el punto. Si no tiene dolo, no tiene la intención de llevárselo, pues como tal no estamos en presencia del delito de robo. Punibilidad consiste en una pena del delito en el que caso que no se ocupa se le impondrá una pena de 3 a 10 años de prisión y hasta 10 días de multa. Perdón, y hasta 1000 días de multa. Concurso de delitos, ideal o formal. Con la misma conducta del apoderamiento se producen resultados típicos diferentes y real o material que debido con distintas conductas se producen también diferentes resultados y es factible que se presente. Bueno, ideal o formal, ¿cuál es el concurso en este sentido? Dependiendo de la conducta. No es lo mismo que yo me robe un reloj Casio a que me robe un Rolex, ¿verdad? Hay una diferencia de costo. Entonces, en ese sentido, también puede haber penas diferentes y por eso hay un concurso ideal o formal. Pero también existe el real o material, que es cuando, nuevamente, yo me meto a robar un lugar, pero por querer salir rápido, tomo y robo un vehículo y sin querer en ese vehículo atropello a alguien y lo mato. Entonces hay un concurso en material de delitos. Violencia en el robo. Bueno, obviamente la violencia en el robo implica un agravante, una agravación al delito. Este delito puede ser a cualquier persona física o moral. Aquí no hay una distinción. También las personas morales tienen eh, patrimonio, tienen bienes y pueden ser robados. En cuanto a las personas, pues bueno, pueden ser ambos sujetos, ya sea una persona física o moral. Por cuanto hace al monto, obviamente hay diferencia, les dije, no es lo mismo robarse un lápiz que robarse, insisto, un Rolex. Entonces, eso va a influenciar mucho también la pena. Acumulación, obviamente existen distintos delitos, puedo robar varias cosas y esto va a aumentar dependiendo la situación. ¿En qué caso generar otro delito? Pues bueno, ya lo dijimos, el robo se puede convertir en asalto, se puede convertir en homicidio, depende. Obviamente las agravantes y también las atenuantes. Empleo de armas con el fin de lastimar al pasivo. Bueno, normalmente los robos, y hasta lo vemos en las películas, ¿no? Dicen, no, yo no solamente vengo a robar, yo no soy asesino, yo no vengo a dispararle a nadie, yo nada más vengo por lo que hay y ya. Entonces depende mucho de la conducta al momento de realizar el siniestro. Existe un sujeto activo, un patrimonio y un sujeto pasivo, y esto es lo que de alguna manera analizamos, que en medida de que se incrementa el patrimonio, el activo disminuye al pasivo. Esta es una cuestión obviamente natural porque implica varias cosas. Muy bien. ¿Cuál es la conducta típica? Apoderamiento. Conductas equiparables con ejercicio de violencia y armas de fuego entre socios. Ya dijimos, hay un sujeto pasivo y un activo. El activo, cualquier persona física. Pasivo puede ser cualquier persona física o moral.
Elementos normativos, sin derecho y sin consentimiento. Obviamente nadie pide permiso para robar, aunque hay cínicos que sí lo hacen y ya después se entera uno que se lo robaron. Elemento típico o subjetivo que es el ánimo de la apropiación. Yo quiero apropiarme de eso. Medios de ejecución debe ser idóneo. Y la reprochabilidad, obviamente, insisto, ya dijimos, tiene que haber un dolo, una intención de robar. Abuso de confianza. Cuando existe el robo, bueno, antes de que pasemos a esto, ¿alguna duda con el robo? ¿Alguna cuestión que quieren comentar? De mi parte, ¿No? Bueno, entonces, dentro de estas cuestiones del robo, pues a veces resulta que la persona que nos roba goza de nuestra confianza, o trabaja para nosotros, o tiene acceso por alguna razón a, a ciertas cuestiones, ¿no? Y entonces abusa de esa confianza para obtener un beneficio. Vamos a ver el concepto doctrinal. Consiste cuando una persona se apropia de un bien o dinero que le fue confiado sin devolverlo o entregarlo. Entonces, pues hay gente que trabaja y que su trabajo manejan una caja y pues a veces, híjole, un billetito es un billetito para la caja, uno para mí, un billetito para la caja, uno para mí. Pues obviamente estamos ante un robo, pero este robo tiene otra peculiaridad, que es que abusó de la confianza que se le brindó. Por eso es un delito diferente, más, con una pena más grave, pues porque hay más elementos, ¿no? Vamos a ver la cuestión legal. El concepto legal en el artículo 382 del Código Penal nos dice al que con perjuicio de alguien disponga para sí o para otro de cualquier cosa ajena a mueble, la que se haya transmitido, la tenencia y no el dominio, se le sancionará con prisión de hasta un año y una multa de hasta 100 veces de salario, cuando el monto del abuso no exceda de 200 veces el salario mínimo, o es el salario del trabajador. Yo sé que es el mínimo, pero puede variar. Si excede esta cantidad, pero no de 2.000, la prisión será entre 1 a 6 años de multa y de 100 hasta 180 veces salario mínimo. Si el monto es mayor de 2.000 veces el salario, la prisión será de 6.000 a 12.000 años de multa y de 12 veces, de 120 veces salarios, perdón, y la multa de 100 veces el salario, 120 veces el salario. Se me trabó mucho ese número. Bueno, en ese sentido, aquí está muy claro. Depende qué es lo que se lleve y la cantidad. Pero, como dijimos, el concepto es que tenga un elemento extra que es la confianza. Por lo regular, eso se da mucho en los trabajos. Ahorita lo vamos a platicar porque se relaciona mucho el derecho laboral con el derecho penal en ese sentido. Elementos, pues hay un elemento objetivo y un elemento subjetivo. Elementos objetivos, el material al que en el delito de robo, el objeto material es la cosa ajena mueble y el jurídico es el patrimonio, sea de una persona física o de una persona moral. Y los sujetos está el sujeto activo y el sujeto pasivo. ¿Cuál es el sujeto activo? Cualquier hombre o mujer. El sujeto pasivo puede serlo cualquier persona, ya sea física o moral, igual que en el robo. Esta es una variante del robo, solo que la variante implica que hay una confianza, quizás por una subordinación o algo por el estilo. Se trata de un delito que por la conducta de acción es de acción o de omisión. Por el número de actos es un insubsistente. Aquí no. También puede existir varios. Por el número de sujetos es unisubjetivo. Por el daño es lesión. Se lesiona la propiedad. Por el resultado es de resultado material. Por su duración es instantáneo. Por su formulación común o indiferente. Y por su autonomía es autónomo. Por su ordenación metodológica es fundamental. ¿Cuáles son las características de la forma de transmitir la tenencia de la cosa? Pues bueno, hay una autonomía, una independencia y una vigilancia.
del dueño o quien transmitió la tenencia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo soy un trabajador y para trabajar, pues a mí me prestan una computadora, un teléfono quizás. Entonces, esto es propiedad de una empresa y todo está registrado y acreditado mediante facturas, mediante compras en línea, mediante estados de cuenta de bancarios, etcétera, ¿no? Entonces, hay maneras de probar que es mío. Una vez que yo acredito que es mío, pues bueno, yo puedo prestarlo en posesión a alguien. Ejemplo, en Coppel. Coppel es una empresa muy grande y seguido tenía trabajadores ahí en la Junta de Conciliación y Arbitraje y pues bueno, seguido los atendíamos en el sentido de buscar una solución para sus conflictos porque por lo regular pues eran despedidos de manera injustificada, por lo regular. Pero pues no faltaba uno que otro que se dedicaba, digamos, a ser cargador de los muebles, de esos que les van a entregar directamente a su domicilio. Entonces ellos tenían que contar con un teléfono especial, el cual permitía escanear ciertos códigos PIP y hacer su inventario más práctico. Todo esto le ayudaba a la empresa a mejorar su servicio. Pero sorpresa, al momento que los despedían o que ellos renunciaban o dejaban de ir, etcétera, pues se quedaban ese teléfono, ¿no? Ya la empresa me despidió, pues seguro ni me van a indemnizar bien, me llevo el teléfono. Oh, sorpresa. La de mi empresa, pues al ver esta situación, no se va a quedar de brazos cruzados. Claro, llévatelo, no te preocupes. Ahí te lo descuento de tu finiquito. No. Para empezar, está actuando mal. Está cayendo en el delito de abuso de confianza. Entonces, ¿qué podemos hacer? Obviamente, denunciar. Iniciar un proceso penal en contra de este sujeto por el abuso de confianza. Tomó objetos que no le correspondían con la intención de quizás obtener su pago de manera eh, forzada, su pago de indemnización, ¿no? O a lo que tuviera derecho. Sin embargo, lo hace de manera errónea, cometiendo un delito y gestionando muchos patrones, y eso es lo que les quería llegar y que les comentaba. En el derecho laboral es bastante complejo a veces esa situación, porque muchos patrones inician juicios penales contra sus trabajadores con la intención de no pagarles lo que les corresponde. Y se inventan cualquier delito. En lo que tú consigues un abogado penal, porque es diferente que uno como procurador auxiliar de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, no puede ayudar en otros temas a las personas y sobre todo pues tampoco son expertos en esos temas, temas penales.